de bendecirles. Me da un gusto enorme saludar a la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de esta transmisión que realizamos completamente en vivo por medio de la plataforma de Facebook. Gracias por esperarnos, gracias por esperar hasta el momento en que dio inicio la transmisión. Les agradezco de todo corazón su permanencia y pues les damos la más cordial bienvenida. Nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende. Estamos transmitiendo desde la ciudad de las montañas, la capital industrial de México, Monterrey, Nuevo León. Soy su amigo Ramiro Alvidres y nosotros estamos aquí reunidos dándole honor y gloria al Señor, exaltando su precioso nombre. Reciban el aplauso de bienvenida que la gente que hoy se encuentra aquí reunida les ofrece con gratitud, con mucha gratitud por conectarse con nosotros. La semana pasada comencé un mensaje que pretendo avanzar y ver si lo puedo terminar el día de hoy. Titulé a este mensaje La voluntad de Dios para mí. Estaba compartiéndoles sobre esta pregunta que muchas veces nos hacemos en la vida. ¿Qué quiere Dios de mí o qué quiere Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Por qué estoy hablando de este tema? Porque he venido hablando, para los que se habían desconectado un poquito o es primera vez que se conectan con nosotros, he venido hablando de un tema general que es la importancia de aprender a reinar en vida. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, hace mención a este concepto diciendo que si el pecado agobió a la humanidad, cuánto más por la justicia de Cristo reinarán en vida los que son justificados por la fe. Y este concepto de reinar en vida tiene que ver con aprender, desarrollar la capacidad de colocarnos por encima de nuestras circunstancias, por encima de nuestros síntomas físicos y por encima de nuestros sentimientos y emociones, para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para no quedar presa de una circunstancia adversa, para no ser víctimas de una enfermedad que agobie nuestra vida hasta la muerte, o para no quedar postrados ante sentimientos y emociones como una depresión, una situación que agobia y que puede llegar a devastar el ánimo de muchas personas. Si has pasado por etapas de crisis o etapas de depresión, tú sabes de lo que estoy hablando. Reinar en vida no significa que todo está bien, que no se complican las cosas. Por el contrario, reinar en vida significa que uso los recursos que Dios me entrega para poderme colocar por encima de esas circunstancias, para ejercer el gobierno que Dios me ha entregado. Todo esto partió de un versículo precioso que encontramos lo quiero calzar en Colosenses 1:9. ¿Me acompaña? ¿Puede ir conmigo por favor a Colosenses 1:9? Hoy que le doy continuidad a esto, quiero aprovechar la oportunidad de leer este versículo. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 9: por lo cual también nosotros, desde que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes, atención, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Léalo con detenimiento, por favor. Lo están proyectando en la pantalla. Léalo con detenimiento. Mire que aquí se nos comunica una de las peticiones que el apóstol Pablo hacía en oración. ¿No sería interesante saber qué pedía Pablo cuando oraba? Siendo que aprendemos tanto de él por medio de sus cartas, pienso que sería muy interesante saber qué oraba, qué pedía Pablo. Y la sorpresa que nos llevamos es que el apóstol en ninguna de sus cartas aparece orando para que Dios le dé un barco, orando para que Dios le dé unas sandalias nuevas, orando para que Dios le conceda el dinero para hacer el viaje misionero, pero sí lo vemos orando por esto en particular. ¿Qué pedía Pablo? Que todos los creyentes, que todos los hijos de Dios, llegue un momento en nuestra vida en que seamos ¿qué? Llenos. ¿Llenos de qué?
del conocimiento de su voluntad. Atención, no llenos de conocimiento. Aquí hay un peligro, que de pronto nosotros nos equivoquemos y digamos: la voluntad de Dios es que yo me llene de conocimiento. Cuidado, porque si solo te llenas de conocimiento, ese conocimiento te puede hacer muchas trampas, ese conocimiento te puede meter en laberintos muy fuertes. Pablo no está diciendo en su oración que sean llenos de conocimiento. Pablo está diciendo en su oración que se llenen del conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora note, si no ha cerrado la Biblia y si el versículo, ahí está, note algo más, que a mí me parece al leer este versículo que cuando el apóstol pide que los creyentes seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, eso es lo que nos permite operar en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. En los últimos años se ha puesto de moda el término inteligencia emocional. La mayoría de los que están involucrados tanto en psicología como en el mundo empresarial saben esta terminología, inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? El manejo correcto de los sentimientos y las emociones para poder formar relaciones interpersonales sanas que coadyuven, que colaboren para que haya un ambiente de trabajo sano. También se aplica en la familia, manejar las emociones de manera óptima para que haya un buen ambiente en la familia. O sea, no enojarnos tan rápido, no explotar, no ser gente que menosprecia a los demás, sino valorar. Ese es el manejo inteligente de las emociones. Bien, estoy mencionando esto porque quiero hacer un contraste. Observe que Pablo no dice el manejo de la inteligencia emocional, sino dice la inteligencia espiritual. Ahora, si la inteligencia emocional es el correcto manejo de las emociones, ¿qué será la inteligencia espiritual? El manejo correcto de mi vida espiritual, que apoyado con la sabiduría de Dios me permitan reinar en vida, me permitan colocarme por encima de las situaciones que normalmente me agobiaban o que me agobian todavía actualmente, pero que una vez que yo me lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, ese conocimiento de la voluntad de Dios me faculta, es como que me capacita, me da el estatus correcto para que, lleno del conocimiento de la voluntad del Señor, si yo sé lo que Dios quiere, entonces puedo manejar la sabiduría que Él me da por medio de su palabra y puedo manejar mi inteligencia espiritual. Una vez que manejo sabiduría e inteligencia espiritual, puedo reinar en vida. ¿Me hago entender? Por eso es muy importante que nosotros nos interesemos por conocer la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, la semana pasada, en el mensaje anterior, hablé acerca de dónde comienza todo, y dijimos que todo comienza con la expresión bíblica de orar para que Dios haga su voluntad en nosotros. Citamos Mateo 6, versos 9 y 10, donde el Señor dijo: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Estábamos hablando de una manera de pensar gobernada por tres sanas preocupaciones. Estos dos versículos, Mateo 6, versos 9 y 10, contienen tres áreas de interés que le debe llamar la atención a quien quiera conocer la voluntad de Dios. Le explico rápido, no voy a repetir el mensaje de la semana pasada, estoy poniéndolo en contexto para poder echar a andar la carreta sobre este pavimento. Jesús dijo: orarán así: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Aquí están las tres áreas de interés que deben gobernar la manera de pensar de un verdadero hijo de Dios. Una verdadera hija de Dios, un verdadero hijo de Dios debe tener interés en que el nombre de Dios sea santificado.
Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios debe tener interés en que el reino de Dios se establezca y se expanda en la tierra. Y un verdadero hijo de Dios debe tener el deseo en su corazón de que, como en el cielo se hace la voluntad de Dios, se haga también en la tierra. Por eso acabamos de interceder por México. No me malinterprete, no es porque soy un mexicano muy fervoroso, muy ferviente. No, yo entiendo que ya no pertenezco a esta tierra. La Escritura dice que nuestra ciudadanía proviene de los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo en su manifestación. Sin embargo, estamos de acuerdo en que aunque ya no le pertenecemos a una nación, a una patria, estamos asignados a ella. Aquí es donde vivimos, aquí es donde nos desenvolvemos, aquí es donde se nos ha dado la asignación no solo de creer en el Señor Jesucristo, sino de ayudar a otros a que crean en Él. Y entonces, ¿cuánto se complica dar a conocer la voluntad de Dios en la vida de otros cuando los gobiernos están manejando las cosas de una manera adversa? Cuando nos lo prohíben, cuando en lugares como en la China comunista se mete a la cárcel a las personas que predican el evangelio. Eso se complica. Bueno, aquí tiene 3 áreas de interés. Si de verdad, y estoy haciendo este énfasis, si de verdad nos interesa conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, estas 3 áreas de interés deben despertarse en nuestra vida. Me interesa que el nombre de Dios sea santificado. Me interesa que el reino de Dios se establezca y se expanda. Y me interesa que se haga la voluntad de Dios. Ahora, esto lo vimos la semana pasada y estuvimos platicando un poquito acerca de eso. Pero quiero compartir hoy, continuando. Ahí es donde comenzamos. Pero ¿dónde es donde avanzamos? Bueno, si tratáramos de definir, regáleme su atención. Hoy le voy a pedir de la manera más atenta, me regale su atención, porque siento que voy a tocar unas áreas que, si estamos distraídos, tal vez no agarremos la onda y nos vamos igual que como entramos. Por favor, concéntrese conmigo. Si hablamos de un deseo genuino de conocer y hacer la voluntad de Dios, necesitamos colocar este fundamento. ¿Realmente estoy interesado en que el nombre de Dios sea glorificado? ¿Realmente estoy interesado en que el reino de Dios se establezca y se expanda en la tierra? ¿Y realmente estoy interesado en que, así como se hacen las cosas en el cielo, se hagan en la tierra? Si realmente estoy interesado en eso, entonces allí es donde todo comienza en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios. Ahí es donde realmente comenzamos a tomar las medidas necesarias para conocer y vivir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Atención, mientras nuestro enfoque de vida sea vivir de acuerdo a nuestras propias metas, a nuestros propios deseos, nuestros propios planes, nuestros propios intereses, siempre habrá un conflicto interno, porque yo estoy queriendo hacer lo que yo quiero y Dios está queriendo hacerme conocer su voluntad. Entonces siempre estará esta dicotomía, esta situación de ¿qué hago? ¿Hago lo que quiero o hago lo que Dios me está diciendo? Mientras yo no tenga realmente un interés en que el nombre de Dios sea glorificado en mi vida, en que su reino se establezca y expanda, y en que las cosas se hagan en la tierra como se hacen en el cielo, realmente, y me perdona la claridad con la que lo voy a declarar, realmente no estamos interesados en la voluntad de Dios. Nada más estamos investigando, nada más estamos como que ahí queriendo saber, como adivinando, ¿qué será? ¿Qué será lo que Dios quiera para mí? Pero si realmente estamos interesados en conocer la voluntad de Dios, necesitamos conocer algo que son los 3 aspectos de la voluntad de Dios. Si tratáramos de definir la voluntad de Dios, la tendríamos que separar en 3 categorías. Escuche con atención. Número 1, la voluntad de propósito. Lo que teológicamente se conoce como la voluntad de decreto. ¿De qué estoy hablando? Hay un aspecto de la voluntad de Dios que está ligado a su plan y a su propósito eterno. Me refiero a las cosas que Dios ha determinado hacer en este planeta y que pase lo que pase, se va a cumplir, porque Dios es soberano
y Él ha decretado que las cosas sean así. Hay un aspecto de la voluntad de Dios que no está sujeto a mi opinión, ni a la de los gobiernos, ni a la de las circunstancias, ni a la de la naturaleza. Hay un aspecto de la voluntad de Dios que es esa voluntad de propósito o voluntad de decreto. Si me permite, para irlo mostrando, acompáñeme a Jeremías capítulo 51, verso 29. Quiero citar al profeta Jeremías, una cita del Antiguo Testamento. Ahorita vamos a otras del Nuevo, pero quiero citar esta porque me parece muy interesante lo que el profeta declaró. Una palabra profética contra Babilonia, contra aquella nación pagana que incluso conquistó Jerusalén y llevó cautivos a muchos judíos para allá. Miren esta palabra, traten de entender el corazón del profeta. Jeremías 51, 29 dice: temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. No sé si lo pueda ver. Ahí está la voluntad de decreto. ¿Qué está anunciando el profeta? Que a causa de la maldad de Babilonia, Dios determinó poner la tierra de Babilonia en soledad, y lo cierto es que se extinguió, lo cierto es que se cumplió. No importa lo que otros digan, lo que otros opinen, cuando mi Dios levanta la voz en su voluntad de decreto, en su voluntad de propósito, primero se cae este planeta de la Vía Láctea antes de que no se cumpla la palabra del Señor. Me refiero a esas expresiones que nos acompañaron muchos años en la antigüedad: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Me explico? De tal manera que esto se refiere a aspectos en los que no hay tela de duda, no hay riesgo. Es aquello que Dios se propone hacer y sucede. Nadie lo va a poder cambiar. Si Dios lo estableció, nadie lo va a poder cambiar. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de propósito o de decreto, permítame darle una listita de cosas para que usted lo capte. Mire, Dios se propuso crear al hombre. Nadie lo impidió. Aquí estamos. Dios se propuso redimir al hombre. Nadie lo impidió, aunque Satanás lo entretuvo y lo distrajo y lo trató de impedir durante mucho tiempo. Dice el libro de Gálatas: pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la maldición de la ley. El Señor Jesucristo nació, el Señor Jesucristo fue librado de la matanza de los niños inocentes en su época. El Señor Jesucristo lo trataron de impedir, lo trataron de detener, pero llegó a la cruz del Calvario. Su sangre preciosa fue derramada en esta tierra y hoy es autor de total salvación para todo aquel que cree, para el judío primeramente y también para el griego. Todo el que quiera ser salvo puede venir a la salvación. Ahora, qué interesante, Dios así lo decretó y eso se cumplió. Dios se propuso salvar a aquellos que del mundo Él ha escogido. Él se propuso escoger a la nación de Israel como una nación que se encargara de transmitir primero su ley y después su evangelio. ¿Alguna vez te preguntaste? A mí me han hecho esa pregunta: ¿por qué Dios escogió a Israel? Y me encanta decirle: porque todavía no existía México. Porque la Biblia dice que Dios escogió lo peor y lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo que se cree algo. ¿Sí? Bien, ¿por qué Israel? ¿Por qué no otra nación? ¿Por qué no otro pueblo? Aquí tienes la respuesta: voluntad de decreto, voluntad de propósito. ¿Por qué Israel? Porque Dios dijo que así sería. Y ya, así de sencillo. Y usted puede decir: pues no estoy de acuerdo. Sorry, el jefe dijo y esto es así. Pero también se propuso dejar a esa nación a un lado debido a su incredulidad, y algún día está establecido la restaurará y la salvará.
Dios se propuso enviar a su Hijo al mundo para que viviera, muriera, resucitara, se sentara a su diestra y ahora pueda impartirse a la iglesia a través del Espíritu Santo. Y porque, por cierto que lo acabo de decir, Dios se propuso establecer a su iglesia y Dios ha empoderado a su iglesia a través de los siglos para que vaya al mundo y predique el evangelio. ¿Quién le puede decir que no al Señor? Este es un aspecto de la voluntad de Dios, pero calma. Este es un aspecto de la voluntad de Dios. El vasto plan de redención es la voluntad de Dios y cada propósito del Señor se va a llevar a cabo. Vale la pena leer lo que está escrito en Efesios capítulo 1 versos 9 y 10. Me acompaña donde se habla de esto. Mire lo que escribe Pablo: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Si no le entendió a todo esto elegante que Pablo dijo, lo que Pablo está diciendo ahí es: Dios se propuso y Dios lo hizo. Punto. Ahí queda todo. Dios tiene una voluntad que tiene que ver con su plan y con su propósito eterno. Desde esta perspectiva, todos los hijos de Dios podemos declarar que el propósito de Dios es ser misericordioso con los pecadores y redimirlos a través de Cristo. Por eso en Efesios 1:11, vaya conmigo, dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios tiene una voluntad de propósito, Dios tiene una voluntad de decreto. Él está desarrollando eso a través del tiempo. Sea que estemos conscientes o no, se está cumpliendo lo que Dios anunció. Pero ese es el primer aspecto de la voluntad de Dios. Diga conmigo: primer aspecto. Ahora quiero mostrarle que hay un segundo elemento en la voluntad de Dios, y es algo que podríamos identificar como voluntad de deseo. Lo que Dios quiere, pero que aunque lo quiera no sucede. ¿Cómo? ¿Me estoy contradiciendo? Acabo de hablar de un Dios todopoderoso que cuando Él habla se cumple. Sí, pero eso es cuando Él está ejerciendo su voluntad de propósito, su voluntad de decreto. La Escritura nos deja ver que hay otras cosas que Dios quiere, pero que no suceden. Y esto nos mete así de pronto como que: ay caray, ¿cómo es eso? Permítame explicarle esto. Primero, la voluntad de propósito. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Dios se ha propuesto hacer será cumplido y no va a faltar nada de ello. Pero ahora vemos otro aspecto de la voluntad de Dios, que es la voluntad de deseo. Hay cosas que Dios quiere, pero que está involucrada la mano del hombre, y si el hombre no le responde, aunque sea la voluntad de Dios, no se ve cumplido. Ya, como que algunos, sí, tiene razón. Otros todavía tienen la cara así como de qué interesante. Acuérdese que cuando no entienda algo siempre diga: qué interesante. Déjenme mostrarle, por ejemplo, Ezequiel 33:11. ¿Me acompaña? Fíjese lo que ahora declara este otro profeta. Ezequiel 33:11. Diles, le dice Dios al profeta, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? ¿Lo estás viendo? ¿Qué quiere Dios? Según ese versículo, ¿qué está declarando el profeta? ¿Qué quiere Dios? Que la gente pecadora no muera. Pero ¿qué está pasando? Vuélvanse. Fíjense bien, aquí hay un aspecto distinto de la voluntad de Dios, porque aunque Dios no quiere la muerte del pecador, no quiere que el pecador se pierda, está esperando que el pecador responda.
porque si no responde, qué tremenda cosa, aunque sea la voluntad de Dios y aunque Él haya hecho provisión y haya enviado a su Hijo y su Hijo haya dado su vida en la cruz del Calvario y su sangre haya sido derramada en esta tierra, si el hombre endurece su corazón y dice, no, no quiero, ¿qué pasa con todo el recurso que Dios proveyó? Wow. Vaya conmigo a Lucas 13:34, un pasaje conocido, pero que tiene que ver con esto también. Lucas 13:34. Mire ahora este lamento que hace nuestro precioso Salvador, el Señor Jesucristo. Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Escuche, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas ¿y qué? ¿Qué está diciendo Dios aquí? ¿Cuántas veces he querido brindarte mi protección, mi cobertura, pero no quieres? Ahora, no sé si choca un poquito en la mente esto, no sé si lo estoy haciendo bien. ¿Cómo? Me está hablando de un Dios todopoderoso, de un Dios que Él dice y se cumple, y ahora me está hablando de un Dios que quiere cosas pero que no se cumplen. Sí, le estoy hablando no de otro Dios, sino de otro aspecto de la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios quiere, y esto me pone a temblar, se lo digo con honestidad, porque se da cuenta usted de que hay cosas que ya deberían ser ciertas en nuestra vida y que probablemente por ser testarudos y necios no han sucedido. Se da cuenta, voy a jugar un poquito con el pensamiento, se lo advierto. Se da cuenta que usted le está diciendo a Dios: Dios, por favor, Señor, necesito ese dinero, Padre, necesito ese dinero. Y Dios arriba diciendo: ¿desde cuándo deberías de ser dueño de tu propio negocio? Pero no me crees. Uy, qué fuerte. Ay, pastor, me ofendió con esa palabra. Quiera Dios que te ofenda para que reacciones. Entonces hay un aspecto de la voluntad de Dios que ciertamente nos cuesta entender, debido a que aun y cuando es el deseo de Dios, ese deseo divino requiere una respuesta del hombre, una participación del hombre. Entonces la voluntad de propósito involucra aquello que se va a cumplir independientemente de lo que haga el hombre, pero la voluntad de deseo son aquellos aspectos que Dios desea para nosotros, para nuestro bien, pero que no obstante no suceden, y son aspectos que, aunque no suceden porque se requiere una participación humana. Y déjeme decirle dónde se concilian estos dos. ¿Dónde se encuentra la voluntad de propósito con la voluntad de deseo? Bueno, como lo que Dios desea, déjeme ponerle un ejemplo bíblico. Dios quería que los israelitas fueran librados de la esclavitud en Egipto. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Se me acabó el aire. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que la voluntad de Dios era que el pueblo de Israel saliera liberado de Egipto? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Si recuerda, si trae a memoria algunas porciones bíblicas, recordará que está escrito que se acordó Dios, que escuchó Dios, mejor dicho, que escuchó Dios el clamor de los hijos de Israel y se acordó de la promesa que le había hecho a Abraham de que libraría al pueblo, a su descendencia, de la cautividad, y entonces convocó a Moisés para que Moisés librara a Israel de Egipto. Pero qué interesante, familia, porque cuando Moisés tenía 40 años, cuando Moisés tenía la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hebreos que estaban cautivos en Egipto, ¿recuerdan? Y cuando salió a visitarlos, vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, a un judío, lo estaba maltratando, y entonces entró Moisés en defensa de su hermano, y mató al egipcio. Qué interesante. Cuando tenga tiempo, no lo haga ahorita por favor, pero cuando tenga tiempo, anote por ahí, leer Hechos 7. Cuando Esteban está a punto de ser apedreado, cuando Esteban está a punto de ser lapidado, el primer mártir del cristianismo,
Esteban, en su defensa ante los que lo estaban acusando y lo querían apedrear, hace un recorrido de la historia del trato de Dios con la nación israelita y habla de Moisés. Y cuando habla de Moisés hace referencia a este pasaje que yo estoy mencionando, pero cuando tengan oportunidad revísenlo, porque Esteban dice que a Moisés le vino al corazón, visitar a sus hermanos, porque él pensaba, fíjense esto, porque él pensaba que sus hermanos sabían que serían librados por mano de él. Entonces, cuando Moisés se encuentra al egipcio atacando al hebreo, Moisés piensa que el otro sabe de qué se trata la onda y que él va a ser el caudillo y que él va a ser el líder que lo va a sacar adelante. Llega, trata de defenderlo, mata al egipcio, pero resulta que el hebreo sale corriendo, se queda con el paquete y entonces lo que hace es esconderlo bajo la tierra, bajo la arena. Pero luego eso trajo como consecuencia, cuando Moisés fue descubierto, cuando sus propios hermanos le dijeron: ¿qué? ¿Me quieres matar a mí como mataste al egipcio? Y Moisés dijo: sí me vieron. Él pensaba que nadie lo había visto, pero había cámaras. Egipto tenía cámaras de vigilancia. Entonces, como lo vieron, Moisés tuvo que salir huyendo. Ahora, capte. Fíjese qué interesante. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Librar a Israel de Egipto. ¿A quién iba a usar Dios? ¿Pero qué hizo Moisés? Se adelantó. Y mire qué interesante, cuando no entendemos el trato de Dios con nosotros, cuando no captamos atención, cuando no captamos la voluntad de Dios para nosotros, se va a cumplir lo que Dios dijo, pero tal vez 40 años después. ¿Ya vio cómo se reconcilia una cosa con la otra? Era voluntad de decreto que Israel sería librado de la cautividad en Egipto. Era voluntad de decreto que Moisés fuera el que los librara, pero debido a que Moisés no discernió bien los tiempos, se anticipó, cometió un error humano. Diga conmigo: error humano. Diga: mano negra, mano humana, mano pachona, mano peluda, lo que usted quiera. Metió mano Moisés, ¿y qué pasó? Fíjese cómo, le hago una pregunta, use su conocimiento bíblico. ¿Sí se cumplió la voluntad de Dios? ¿Sí se libró Israel de Egipto? ¿Cuántos años después? 40 años más. O sea, pudo haber sido en ese momento, pero como Moisés no discernió la voluntad de Dios. Y aquí hay un mensaje antes de terminar la prédica. Por favor, voltee con la persona que está a su lado y dígale: discierne la voluntad de Dios para tu vida, porque puedes retrasar los planes que tiene para ti. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Que tú ya deberías de ser apóstol y apenas andas pensando si te conviertes a Cristo. Apenas estás: no, sí me quiero convertir, sí ando, allá ando, ya me trae el Señor. Una vez prediqué un mensaje en Reynosa, Tamaulipas. Prediqué un mensaje, Dios estaba hablando muy fuerte, muy bonito, más allá de que era yo el que predicaba, Dios estaba hablando muy bien. Y había un joven en la última fila, más o menos donde está Rubén, volteando para otra parte. Ahí estaba un joven. Y el joven empezó a llorar, pero mucho. Y yo estaba muy entusiasmado porque dije: lo está tocando el Señor, lo está tocando. Entonces yo más énfasis, le ponía más versículos, más esto, más aquello. Hice el llamado, vinieron un montón de jóvenes y él se quedó sentado, él se quedó ahí. Oramos, esto y aquello. Y cuando terminamos, el joven se acercó y me dijo: no, hombre, pastor, qué mensaje tan tremendo. Tantito así me convierto en cristiano. Fíjate qué cosas, ¿no? Cuando yo vine a Cristo, vine junto con unos compañeros de la escuela. Éramos como 10 muchachos que vinimos, y de los 10 muchachos solo 4, contando a uno que luego se fue rapidito, pero 4 respondimos al llamado a la salvación, y de los 4 ya nomás quedamos 2. ¿Por qué es esto así? Si la voluntad de Dios es que todo mundo venga a la salvación, ¿por qué no todo mundo es salvo?
Ayúdeme, por favor. Se va a volver un sabio, una sabia en este momento. Voltee con alguien y dígale: ¿sabes por qué no todos son salvos? Hágale así, pero hágale así como lo estoy diciendo. ¿Sabes por qué no todos son salvos? Porque hay un aspecto de la voluntad de Dios que es la voluntad de deseo. Y aunque Él quiere que todos sean salvos, requiere de la participación de la gente para que eso se cumpla. Y hay un tercer aspecto de la voluntad de Dios, una tercera categoría, un tercer aspecto. Atención, esto tiene que ver con nosotros. La voluntad de decreto son los aspectos macro, son los aspectos globales, son las cosas que a nivel mundial o global o general, a nivel humanidad, Dios ha decretado. La voluntad de deseo tiene que ver con la humanidad en general. Pero ahora viene el tercer aspecto de la voluntad de Dios, lo que vamos a llamar la voluntad de Dios respecto a sus ordenanzas. Y esto tiene que ver con nosotros muy particularmente como iglesia de Cristo. Hay un elemento de la voluntad de Dios en las Escrituras que tiene que ver con las instrucciones que Dios desea que como pueblo suyo nosotros obedezcamos. Es decir, lo que Dios quiere que yo obedezca. Claro, Dios nos da la libertad de obedecerlos o de desobedecerlos, pero Dios quiere que los obedezcamos. Aquí comenzamos a entrar en materia de cuál es la voluntad de Dios para mí, ya no en el sentido del plan eterno, sino en el sentido particular. Si yo soy suyo, si yo le pertenezco al Señor, si yo he sido salvo por gracia a través de la fe, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida ya de manera particular? Y esta es la pregunta que en realidad me interesa más. Los dos aspectos anteriores se los he explicado por gracia para que ustedes los conozcan, pero este es el aspecto que más me interesa compartirles en esta serie de mensajes. ¿Por qué? Porque hablo de lo que se refiere al deseo de Dios para mí aquí, ahora. No estoy hablando de la eternidad, no estoy hablando de lo que quiere Dios en el cielo, porque allá se hacen las cosas de acuerdo a su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí, en esta tierra, Dios tiene una voluntad para nuestra vida y necesito que me escuche con atención. Dios tiene una voluntad para nuestra vida en términos de su voluntad de mando, y tiene un propósito, tiene una voluntad para nuestra vida aquí en este mundo que tiene que ver con la obediencia a lo que Él nos pide hacer. Si Él quiere que nosotros lo conozcamos, entonces es lógico que Dios se va a revelar de la manera más clara posible. Así que la pregunta es: si Dios quiere que yo haga su voluntad, ¿dónde encuentro su voluntad para mi vida? Y la respuesta es muy sencilla. Hay un lugar para encontrar la voluntad de Dios que tiene que ver con sus instrucciones, que tiene que ver con sus mandamientos. Ese lugar son las Escrituras. Y por favor, capte este concepto. Claro, alguno de ustedes me va a decir: pastor, usted mismo me ha enseñado en otras ocasiones que no hay un capítulo que hable de mí en la Biblia. No soy mencionado yo en la Biblia, pero quiero llamar su atención a decirle: no se equivoque. Sí está usted incluido en los escritos de la Biblia. ¿Cómo? Sí. Permítame explicarle. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios ha revelado su voluntad en las Escrituras? Bueno, si la respuesta es sí, entonces, atención, si Dios ha revelado su voluntad en las Escrituras, pero nosotros no estamos haciendo su voluntad revelada en ella, ¿qué nos da el derecho a querer saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida cotidiana? No sé si captó mi razonamiento. A ver, si la voluntad de Dios está expresada en la Biblia, pero a mí no me interesa hacer lo que Dios me pide en su palabra, entonces ¿por qué me creo con el derecho de preguntarle a Dios: ¿cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? Si no estoy haciendo lo que está dado a conocer, ¿por qué me intereso más por lo que no está dado a conocer? ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Estoy queriendo decir
que si usted y yo vamos a conocer la voluntad de Dios en particular, necesitamos conocer lo que Dios ha revelado en su palabra como principio para poder conocer lo que Él quiere de nosotros en la vida particular, con quién me caso, entro a este trabajo, pongo este negocio. Esos otros aspectos que son los que muchas veces nos interesan más que lo que Dios dice en su palabra. Entonces, atención, quiero mostrarle a continuación, de la manera más rápida posible, mostrarle algunos pasajes bíblicos para observar y tomar en cuenta lo que sabemos por las Escrituras que es la voluntad de Dios. Número 1, segunda de Pedro 3:9. Acompáñenme por favor, vamos, anímese para que podamos terminar más rápido. Segunda de Pedro 3:9. Dice el autor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios para usted y para mí es que seamos salvos por gracia a través de la fe. Ayúdeme por favor, diga: la voluntad de Dios es que yo sea salvo. Si usted quiere saber si es la voluntad de Dios poner un negocio, si es la voluntad de Dios comprar o vender, si usted quiere, permítame decirle, ¿por qué a usted le interesa tanto saber eso si lo que Dios le ha revelado en su palabra no le interesa? ¿Realmente usted está buscando la voluntad de Dios o anda haciendo una investigación nada más? Pues porque no tenía otra cosa que hacer. Diga conmigo: la voluntad de Dios es que yo sea salvo. Me permite decírselo así: Dios no quiere que usted y yo perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que cada uno de nosotros nos salvemos por medio de lo que Él ya ha provisto, la sangre de Cristo, la gracia que se nos ofrece para que por la fe la abracemos. Dice la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Escuche bien este versículo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Soy salvo por gracia o soy salvo por fe? A ver, analícelo. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Bien, yo lo he resuelto de la siguiente manera: gracia es la mano que se extiende de arriba hacia abajo, y fe es la mano que se extiende de abajo hacia arriba. Si Él me ofrece la gracia para ser salvo, lo único que yo necesito hacer es extender la mano por fe, y por fe abrazar la gracia que el Señor me ofrece para que la salvación sea una realidad en mi vida. Ahora, independientemente de lo que sentí cuando hice la oración, si la Escritura dice que Dios me ofrece gracia por medio de su precioso Hijo y yo por la fe lo creo y lo abrazo, la Escritura dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Gálatas 4 dice: y por cuanto son hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a morar en vuestros corazones, el Espíritu por el cual hoy clamamos: Abba, Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que yo sea salvo. El hecho de que Dios ya haya cumplido todo lo que era necesario para darme salvación implica que la voluntad de Él es que yo sea salvo. Ahora, amado, por favor no me malinterpretes, no te enojes, no te molestes, pero necesito decírtelo: si de verdad te interesa la voluntad de Dios para tu vida, lo primero que tienes que arreglar es tu salvación. Va a sonar muy horrible, y perdónenme, ojalá despierten los que se me están quedando dormidos. Va a sonar horrible, pero si no te interesa la salvación de Dios, entonces no te interesa su voluntad en tu vida. No es cierto, es un engaño, es una falacia. Estás investigando donde hay luz cuando la llave se te perdió donde no había luz.
No, si me interesa realmente la voluntad de Dios en mi vida, lo primero que tengo que entender, la voluntad de Dios, según la verdad revelada en las Escrituras, es que yo venga a la salvación. Ahora, no quiero la salvación. Perfecto, ojalá me explique. Yo no estoy aquí para forzarte, estoy aquí para explicarte esto y para decírtelo. ¿Qué es lo primero que Dios quiere de la vida de un hombre? Que sea salvo, que no me pierda, que proceda al arrepentimiento para que alcance la salvación que Él me ofrece. Bien, ese es el primer elemento de la voluntad de Dios para una persona. Un segundo aspecto es Efesios capítulo 5, verso 18. Rápido, acompáñame por favor, sea hábil para manejar su Biblia. Vamos desde el 17, Efesios 5, 17 y Efesios 5, 18. Mire lo que dice Pablo acá. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y el verso 18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Espíritu con E mayúscula. Segundo aspecto de la voluntad de Dios. Primero, Dios quiere que seamos salvos. Segundo, Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, voy a decir algo peligroso. Cuando Pablo dice aquí, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, no estoy usando este versículo como una prohibición para que usted no tome. Espéreme, no se enoje y no se asuste. Espéreme. Le quiero explicar de qué está hablando Pablo, y de hecho ya lo debería saber, porque hace tiempo, cuando recién nos comenzamos a congregar nuevamente después de la pandemia, estudiamos la carta a los Efesios. Y lo que Pablo en realidad está diciendo aquí es que ya no nos llenemos con las cosas que nos llenaban antes cuando no éramos salvos. Sí es una prohibición específica a las bebidas alcohólicas, porque la mayoría de los efesios, a ver si se acuerdan, a ver si despiertan ese recuerdo en su memoria, la mayoría de los cristianos efesios que vinieron a Cristo venían del culto a la diosa Diana. Y en la cultura, en el ambiente religioso de Diana, se practicaba la embriaguez religiosa. Háganme el favor. La embriaguez religiosa, porque ellos tenían la creencia, sí, amada, sí, amado, cuando el ser humano se extravía y cuando no quiere hacer la voluntad de Dios, inventa cada locura. Ellos tenían la creencia de que bajo el efecto del alcohol se alcanzaba un nivel de elevación que podías llegar a ver a los dioses. Entonces Pablo les dice a ellos: señores, esta es la voluntad de Dios para ustedes, que ya no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. No, Pablo les dice: el vino no los eleva, el vino los destruye. No hay elevación, hay disolución. ¿Lo está viendo? ¿Sí? No te embriagues con vino, en lo cual no solo no hay elevación, sino hay disolución. Te estás yendo hacia abajo, te estás arruinando, te estás acabando. El alcohol es un mal amigo, el alcohol es un amigo traicionero. Quien prueba eso, quien lo ha probado, ya sabe que es un mal compañero y que es una serpiente que al final muerde y despedaza a sus víctimas. Bueno, Pablo lo que está diciendo es: no te llenes ya de las cosas de las que antes te llenabas. Si has venido a la salvación en Cristo, llénate del Espíritu de Dios. Entonces diga conmigo: la voluntad de Dios es que yo sea salvo, es que yo sea lleno del Espíritu Santo. Tercero, algo muy práctico y que usted lo conoce, Primera de Tesalonicenses 4:3. Rápido, vamos para allá rápido, ya no me faltan 200 versículos. Primera de Tesalonicenses 4:3, ¿qué dice? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. No sé si este versículo requiere explicación. ¿Cómo se sienten, amados? No, sí, explíqueme, porque ¿cómo eso de que me aleje de fornicación? No.
No me queda claro. ¿Qué tanto me debo de alejar? Lo suficiente para que no sigas practicando eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto otro? La santificación. Yo lo he tratado de explicar, a ver si despiertan este otro recuerdo en su memoria. Santificar quiere decir apartar algo de y apartar algo para. ¿Se acuerdan? Apartarse de y apartarse para. He puesto el ejemplo del matrimonio. Cuando yo le dije a mi Mari que si se quería casar conmigo, ella dijo: claro que por supuesto, que desde luego que sí. En el momento, qué exagerado, ¿verdad? Mari me puso 20,000 condiciones, si esto, no, pero es otra cosa. Cuando un hombre le propone matrimonio a una chica, atención, cuando la chica acepta casarse con ese sujeto, ella se está santificando para él. ¿Cómo? Sí, se está apartando de todas las posibilidades que pudo tener y se está apartando para la exclusividad con este varón. Se aparta de y se aparta para. Ahora, en el contexto espiritual, religioso de la iglesia, es apartarse del pecado y apartarse para Dios. Es decir, como ya soy salvo y como estoy buscando llenarme del Espíritu Santo, ahora de manera natural el Espíritu de Dios produce en mí un deseo de andar bien delante del Señor. De donde toda persona que se diga salva, pero que no está caminando en santidad, no eres salvo porque te vuelves juicioso hacia todos los demás. No eres salvo porque haces tú bien las cosas y todos los demás andan mal. No, a ti eso no te debe interesar. Tú eres salvo y lleno del Espíritu cuando te apartas de y te apartas para. Cuando tú dices: no voy a hacer tal cosa, independientemente si todo el mundo lo está haciendo, yo no voy a hacer eso porque yo le pertenezco al Señor. Wow. ¿Por qué mi Mari, para seguir hablando del ejemplo y que no suene tan mal, por qué mi Mari ya no se interesó por nadie más después de que yo le propuse matrimonio? Porque voluntariamente ella quiso santificarse para mí. Porque yo ya no quise, no me interesé en lo más mínimo en otras chicas o en otras oportunidades, porque yo le prometí a ella que sería de ella. Entonces me aparté de todas las 20,000 sujetas que andaban detrás de mí. ¿Verdad, mi amor? Que a veces llegaba así arrastrando el pie porque venían 2 muchachas aquí agarradas de mi pie. Perdón, mal chiste. Lo cierto es que cuando yo vi a mi Mari, me olvidé completamente de todo. Y amo a mi esposa hasta el día de hoy. Y soy hombre de una sola mujer. Ella me pregunta cada rato que si se llega a morir, que si me vuelvo a casar. Y yo le digo: tú anímate, mi amor, yo arreglo las cosas, yo veo aquí conmigo. Pero la vez pasada ya me puso una sentencia, me dijo: mi amor, está bien, te voy a liberar. Cuando yo me muera, cásate, pero hasta que se casen nuestros hijos. Ok. Sé que es una locura lo que voy a decir, pero lo digo con congruencia en el momento que estoy hablando. Yo soy hombre de una sola mujer. No me interesa más otra cosa. Pero no lo estoy diciendo para proyectarme con ustedes, ni para, ay, qué hermoso. No, lo estoy diciendo para que capte el ejemplo de santificación. ¿Me explico? ¿Qué es santificarse? Apartarse de y apartarse para. Entonces, la voluntad de Dios, diga conmigo, la voluntad de Dios es que sea salvo, que sea lleno del Espíritu Santo y que me santifique, que me aparte. ¿Cuánto tiempo le queda de pila? ¿Sabemos? ¿No sabemos? ¿3 qué minutos? ¿30? No, sí termino, ya. Muy bien.
¿Qué quiere Dios? Que sea salvo, que sea lleno del Espíritu Santo, que me santifique. Un aspecto más rápido, Primera de Pedro capítulo 2 versos 13 al 16. Fíjese lo que dice: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. Dos puntos: que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Este es otro aspecto. La voluntad de Dios es que aprendamos a ser sujetos a autoridad, que aprendamos a respetar las líneas de autoridad. Observe, Pedro aquí no está diciendo sométanse a los pastores, a los apóstoles. No, está hablando de figuras de autoridad civiles, al rey o al gobernador. Es lamentable, como dije hace rato que orábamos por México, es lamentable que los gobiernos humanos hayan olvidado su verdadera función desde el punto de vista divino. Ellos existen, según lo que acabamos de leer, no sé si lo vieron, ellos existen para castigar lo malo y para reconocer lo bueno. Pero vivimos en un mundo torcido, ¿no es cierto?, donde se recompensa lo malo y parece que se castiga lo bueno. Cuánto malhechor, cuánta persona delinque y parece que son los héroes, son los héroes del momento. Les hacen corridos, les hacen telenovelas, les hacen películas, y ahí estamos todos viéndolos. Cartel de los sapos, ay, qué padre, ay, Señor de los cielos, gloria a Dios. Obviamente, cuando Pedro escribió esto, obviamente había un gobierno civil perverso, un gobierno civil malvado, igual como lamentablemente estamos viviendo en estos tiempos. Y es asombroso, y lo sé, y sé que algunos de ustedes se agüitan un poquito porque dicen: no nos enseñe esto, pastor. ¿Cómo? Yo te lo estoy diciendo, es lo que dice la Escritura. Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades civiles, porque no hay, autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. A ver si puedo salir bien librado de esta. Yo no sé quién va a ganar las elecciones el próximo domingo, pero una vez que se sepa quién es el que gana, nos vamos a someter con el temor de Dios en nuestro corazón al rumbo que le dé al país, y será nuestra responsabilidad, haciendo el bien, hacer callar a los impíos. Wow. Haciendo el bien. ¿Por qué, familia? Porque haciendo el bien, los creyentes podemos hacer callar la ignorancia de los hombres necios o insensatos. Si los creyentes nos sometemos al gobierno humano, silenciamos a los que critican al cristianismo. Qué cosa tan difícil. Pero ¿qué les digo? Es la voluntad de Dios. Y aquí es donde empieza uno a decir: híjole, como que ya no me está conveniendo mucho este asunto de la voluntad de Dios. Oiga, ¿no puede mejor hablarnos del amor de Dios, pastor? Vamos a recibir la verdad completa. En realidad, atención, si deseamos silenciar a nuestros críticos, necesitamos vivir vidas santas, y parte de vivir vidas santas es ser obedientes. Ahora, ya sé, porque ustedes son, la gente es bien extrema y ustedes son gente. Ya están diciendo: ¿y si nos piden que ya no nos congreguemos? ¿Y si nos piden que blasfememos, nos tenemos que someter? Bendito sea Dios que hay ejemplos bíblicos. En época de Daniel se prohibió por el gobierno, que se adorara a cualquier otro dios que no fuera la estatua de Nabu. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Y qué hizo Daniel?
adoró a Dios. ¿Qué? ¿Desobedeció? Sí, desobedeció. Pero cuando llegaron por él para aplicarle el castigo, no se resistió, se sometió. Uy, esto está muy fuerte. ¿Cómo? No, si el gobierno me dice que yo niegue a Dios, lo siento, no voy a negar a Dios. Y luego, entonces ya no se va a someter. Sí, por eso me tienen que encerrar, que me encierren. Sigo sometido, pero sigo honrando a aquel que merece la gloria y la honra en mi vida. Esto está bueno. Hasta te inspiró un aplauso, Dari. ¿Por qué no le damos ese aplauso al Señor todos? Y entonces, sígame, la voluntad de Dios es que sea salvo, que sea lleno del Espíritu, que me santifique y que aprenda a someterme a quien es debido, a las autoridades. Ay, Dios mío, amados, me quedan nomás 2 aspectos. ¿Me dan chancita de terminar? Es que no lo quiero porque no tiene caso que, o sea, sí me explico, porque cuando uno, verdad, así desde el punto de vista. Ok, un quinto aspecto. Y este es muy difícil y necesito que me presten atención, y yo sé que ya tienen sueño y tienen hambre, pero Padre, ayúdame. Primera de Pedro 3:17, este está más fuerte que el anterior. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Este quinto aspecto tiene que ver con la disposición a sufrir si fuera necesario, y lo acabo de ilustrar con Daniel. Cuando se prohibió que se adorara a otro Dios, Daniel siguió adorando al único Dios verdadero, simplemente porque no iba a cambiar sus convicciones por una disposición gubernamental. Pero el gobierno llegó, lo tomó y lo arrojó a un lugar, se sometió al castigo, sufrió, diga conmigo, sufrió, para no comprometer la verdad de Dios. Esta es la pequeña diferencia. La obediencia puede ser relativa, pero la sujeción es absoluta. Me someto por causa del Señor. No se sorprenden, hermanas preciosas, ay, este ejemplo les va a calar mucho. No se sorprenden que Abraham le dijo a Sara, que era su mujer, pero que era su media hermana, le dijo: hazme este favor, cuando entremos a la tierra de Egipto, di que eres mi hermana, porque eres muy hermosa, no me vayan a matar por causa de tu hermosura. Ándale, sí, di que eres mi hermana. Y Sara dijo que era su hermana. Se sometió. Wow, se sometió. Y cuando Faraón oyó que Sara era hermana de Abraham, dijo: bienvenido, cuñado. Bienvenido a Egipto, aquí están todas las tierras, pásele, cuñado, ese es mi cuñado, porque era del norte de Egipto. Entonces, véngase, cuñado, pásele. Y lo metió y le ofreció esto y le ofreció aquello y le ofreció, y mire qué cosas. Escuche, mujercita, porque ya estoy oyendo la mente de algunas de ustedes. Yo no le hubiera hecho caso a Abraham, claro que no, porque yo soy su mujer, mire, él me sinvivilizó, él me casó, así que yo aquí estoy. Pero Sarita se sometió. Y fueron por ella. Escúchenme, mujeres hermosas. Y fueron por ella. Faraón la mandó traer. Y cuando la tuvo cerquita, se quedó dormido y tuvo un sueño. Y en su sueño se metió Dios y le dijo: ni se te ocurra tocar a esa mujer, porque eres hombre muerto. Cuando despertó Faraón, dijo: tráiganme, Abraham, ¿qué pasó? ¿Por qué nos hiciste este daño? ¿Por qué dijiste que es tu hermana, es tu mujer? Fíjate, se lo reveló Dios. Mujercita, qué tremendo es cuando tú te sometes y provocas que Dios te defienda. Se oyeron 2 tristes amenes, así como amén. Y todas las demás quedaron así como: ay, sí, que me defiende. Y luego, si no me defiende. Claro que algunas están diciendo: ¿y qué tan guapo era el faraón? No, por favor, eso ni se menciona entre vosotros.
Mire lo que dice Pedro: porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Qué interesante es esto. A veces, si voy a cumplir la voluntad de Dios, siendo salvo, lleno del Espíritu, santificado, sumiso a las autoridades, atención familia, debo ser consciente de que en algún punto puede surgir un conflicto, porque si me decido a vivir este tipo de vida, tarde o temprano chocaré con la forma de ser de personas que me rodean, porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Es cuando viene la prueba, es cuando vienen las situaciones difíciles. Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 12. Primera de Pedro 4:12. Amados, dice: no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Wow. Puede ser desde solo rechazo: ay, ahí viene el hermano ay, qué desagradable. O hasta una prueba fuerte, algo serio, donde personas realicen acciones hostiles que traten de hacernos daño. Hay cristianos que han sido golpeados, hay cristianos que han sido encarcelados, hay cristianos que han sufrido una persecución fuerte. Pero ¿qué dice la Escritura? Primera de Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, atención, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué debo entender como hijo de Dios, si estoy interesado en la voluntad de Dios? Que si Dios así lo permite, tal vez tenga que padecer un poco en esta vida. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué Dios permite una situación como esta? Lo acabas de leer. Porque Dios puede usar el sufrimiento para refinar ciertos aspectos de nuestra vida que no hemos querido afinar en tiempos de bonanza. Yo no sé si sabes esto, pero el Espíritu de Dios habla, el Espíritu de Dios insiste, el Espíritu de Dios tierno, amoroso, paciente, te dice: ven, corrige. No lo quieres hacer, entonces puede venir. Por favor, no quiero que quiten la palabra puede. Diga conmigo: puede. Ayúdeme, dígale a la persona que está a su lado: no estoy diciendo que vas a sufrir automáticamente. Dígale: puede suceder que se levante persecución en tu contra. Dígale: la voluntad de Dios es que te sometas a eso, es que des testimonio y que no comprometas la verdad. Un último aspecto y termino. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Un aspecto más. ¿Le parece difícil? Dar gracias a Dios en todo. En Efesios 5, la misma frase aparece, pero con un pequeño cambio, porque en Efesios 5 dice: den gracias a Dios por todo. Pero estoy seleccionando esta porque dice Pablo: den gracias a Dios en todo. ¿Pasó algo bueno? Gracias a Dios. ¿Pasó algo no tan bueno? Gracias a Dios. ¿Sanó Dios al enfermo? Gracias a Dios. ¿No sanó Dios al enfermo? Gracias a Dios. ¿Llegó el dinero que necesitaba para cumplir el compromiso? Gracias a Dios. ¿No llegó el dinero? Gracias, Señor. Dar gracias a Dios en todo. Amadas, amados, los veo así medio agüitadones, así como: no, hombre, esta predicación, mejor que no hubiera venido. Y los que están en la transmisión están diciendo: no, yo me desconecto en el nombre del Señor. ¿Qué estamos aprendiendo? Ahora, ojalá, ahorita lo arreglamos, ahorita la estoy dispersando, ahorita la recogemos. Espérame. Si a usted le parece difícil aprender a dar gracias a Dios en todo, sea salvo, llénese del Espíritu, santifíquese, obedezca a las autoridades,
Sufra si es necesario y verá que no es difícil dar gracias a Dios en todo. Wow. Cuando soy salvo, cuando todo esto que forma parte de la voluntad de Dios me forma, voy a ser un creyente sin amarguras, sin quejas, sin ingratitud, sin desilusiones, aceptando lo que Dios ha escogido para mi vida y demostrándole que he crecido y que he avanzado. Amados, el precioso Hijo de Dios sufrió. Esta es una deficiencia de la teología moderna. La iglesia moderna no valora el sufrimiento. La iglesia moderna te enseña que todo va a caminar bien, que todo va a salir bien, que no se van a complicar las cosas, pero ¿cuántos ya se dieron cuenta que eso no funciona así en realidad? Ahora, no, gracias a Dios, sí hemos sufrido, pero la mayoría de los sufrimientos que hemos sufrido pues han sido porque nosotros mismos nos los inventamos, ¿verdad? O por gentes difíciles o por errores que cometemos. La verdad es que, pues la vez pasada pregunté, ¿cuántos han estado en la cárcel por servir al Señor? No por andar haciendo, no por andar engañando a la gente, no por andar, por no entregar a tiempo, no, por causa del Señor, por predicar a Cristo. Nadie. ¿De quién estamos leyendo? ¿Quién escribe todo esto? Pablo. Le hago una pregunta. ¿Pablo llegó a estar en la cárcel por predicar a Cristo? ¿El Señor Jesucristo llegó a sufrir? Ahora, qué tremenda cosa. Y con esto voy a terminar. Regálenme su atención porque el cierre va a ser muy importante. Si usted es salvo, lleno del Espíritu, santificado, obediente, sufrido y agradecido, le tengo nuevas. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para usted? Lo que usted quiera. ¿Cómo? Lo que usted quiera. No como, pastor. O sea, como sí. Si usted es salvo, lleno del Espíritu, santificado, obediente, sufrido y agradecido, a usted no se le van a andar ocurriendo barbaridades. Esto es precisamente lo que expresa el Salmo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mira qué cosas, un cheque en blanco, tú ponle la cantidad, yo lo respaldo, dice el Señor. Tú deleítate en mí y yo te concedo las peticiones de tu corazón. Pon el negocio, yo te voy a bendecir. Métete a esa escuela, vas a terminar la carrera. Da ese paso, ve por el carro, ve por él, yo te voy a respaldar. Ay, pastor, se está siendo muy atrevido, qué locura. Sí, es que si eres una persona que ha llenado todos los requisitos de la voluntad de Dios revelada en su palabra, ¿qué más te puede pedir el Señor que no se lo hayas entregado ya? ¿Ve qué maravilla? ¿Ve qué bendición? Cuando yo aprendo a deleitarme en el Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo: hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pero ahora pidan y lo que pidan les será concedido. Cuando lees eso fuera del contexto de la voluntad de Dios, dices: uy, qué padre, entonces déjame, le pido esto, le pido aquello, le pido, al cabo todo se trata de pedir. No todo se trata de pedir. Tú interésate por estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, y la sabiduría de Dios te va a influenciar y vas a saber conducirte con inteligencia espiritual, y vas a dar pasos seguros, y vas a ser un creyente maduro que está creciendo, que está avanzando, que está conquistando, porque la voluntad de Dios revelada te ha abrazado, te ha saturado, y ahora Él se atreve a decirte: yo estoy contigo, yo te respaldo. ¿Me permites decirlo así? Llegará un día en que Dios dirá: este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. Wow.
Mira al precioso Hijo de Dios frente a la tumba de Lázaro, diciendo: yo te doy gracias, Padre bueno, porque tú siempre me escuchas y siempre me concedes lo que yo te pido. ¿Por qué el Señor, por qué Jesús se atrevió a decir: Lázaro, sal fuera? Y sucedió. ¿Por qué Dios le concedió eso al Hijo de Dios? Porque podía caminar sobre las aguas. ¡Ay, qué locura! Pastor, me está diciendo que yo puedo caminar sobre las aguas. Lo que le estoy diciendo es: sea salvo, santifíquese, llénese del Espíritu Santo, obedezca a las autoridades superiores, sufra si es necesario y aprenda a darle gracias a Dios por todo, y verá que ya no tendrá muchos problemas para entender cuál es la voluntad de Dios en las cosas cotidianas de la vida. Usted será literalmente un bendecido del Señor. Y dirá la gente: mira, a este lo aventamos al mar para que se ahogara y salió con 7 perlas en la mano. Aleluya. A este lo aventamos al foso de los leones y resulta que salió con autógrafos de los leones porque no le hicieron absolutamente nada. A estos los aventamos al horno de fuego y ni siquiera le olían las ropas a humo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya lo captó? ¿Ya lo captó? ¿Por qué sucedieron todas esas cosas? ¿Por qué Dios es capaz de hacer lo que hizo con esa gente? Simplemente porque cuando soy capaz de hacer la voluntad de Dios revelada, no voy a tener conflicto para que Dios me guíe en las decisiones cotidianas de la vida. Alguien diga amén a esto. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre te tendré en mi diestra, siempre te tendré en mi mano. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás, y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Siempre estarás en la diestra de mi justicia. Simplemente haz la voluntad que te he revelado y verás mi respaldo en las cosas que tú decidas hacer. Alguien dice amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, oramos esta tarde, abrumados, conmovidos, Señor, por la riqueza, la abundancia de la gracia que por medio de tu palabra nos das. Oh Rey de gloria y majestad, enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad, a ser llenos del conocimiento de tu voluntad, porque cuando soy lleno del conocimiento de tu voluntad, opero con la sabiduría divina y opero con inteligencia espiritual. Padre, ayúdame. Vamos, alguien apóyeme, alguien diga: Señor, ayúdame. Yo quiero ser lleno del conocimiento de tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad revelada, para que tu voluntad revelada me lleve a entender tu voluntad en los aspectos que no fueron revelados. Señor, yo quiero ser lleno. Vamos, levante su voz, alguien diga: yo quiero ser lleno del conocimiento de tu voluntad. Padre, enséñame. Entiendo que debo ser salvo, que debo ser lleno de tu espíritu, que debo santificarme, que debo someterme, que debo sufrir si es necesario, y que debo aprender a darte gracias en todo, para que ahora, Señor, tu estilo de vida sea el que me gobierne, tu Santo Espíritu sea el que me guíe, y yo no tenga dudas del respaldo que tú le das a mi vida, porque he hecho lo que tú me has revelado hacer, Señor. Oh Padre bueno, gracias, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Ahora, por favor, extiende tus manos y ora por la persona que está a tu lado izquierdo, a tu lado derecho. Vamos, extiende.